Muy bienvenidos, muy bienvenidas a una transmisión especial de Radio File. Esta tiene connotaciones particulares porque estamos en el clima mundialista, viendo y vivenciando muchas cuestiones que tienen que ver con el deporte. Ustedes saben que el 26 de abril hemos hecho una transmisión especial por el Día Mundial de la Propiedad Intelectual con integrantes de la OMPI y de otras instituciones y otros profesionales y expertos en la materia de la propiedad intelectual, hablando de esta relación de la propiedad intelectual con el deporte. Y prometimos no abandonarlo, ¿sí? Porque me parece que da mucho para seguir desandando. Y vaya si este tema tiene importancia, esencialmente por controversias, por situaciones de conflicto que se van suscitando. Decía yo, estamos en un clima mundialista que nos lleva a situaciones realmente muy curiosas, lo podemos ver desde distintas perspectivas, lo podemos ver desde lo periodístico, desde lo sociológico. El comportamiento de los grupos sociales son realmente muy notables. Además, bueno, han cambiado horarios de exámenes finales, turnos médicos, la circulación de los colectivos o de los medios de transporte para el país. Por lo menos eso ocurre en la Argentina, y ahora ya me van a estar contando qué pasa en otras partes del mundo, aunque sabemos que también ocurren cosas parecidas. ¿Por qué? Porque es un deporte que convoca muchísimo la atención, pasión de multitudes, así dicen muchos, y bueno, y también se suscitan, como decía antes, situaciones un poco conflictivas relacionadas con el deporte, puntualmente con el fútbol. Entonces, como hay situaciones de controversia, situaciones conflictivas, lo vamos a hablar con un equipo que se ocupa de estas cuestiones, justamente de conseguir la solución a esas situaciones mediante justamente la mediación y el arbitraje. Es también el equipo de la OMPI, y ya voy a ir saludando uno a uno y también se van a ir presentando ellos mismos, aunque yo voy a dar una pequeña referencia. Recibo, como en otras ocasiones, a Leandro Toscano. Te doy la muy bienvenida y gracias por esta conexión. A Óscar Suárez, que también lo hemos tenido en nuestra programación de Radio File. En este caso estoy recibiendo por primera vez, y me da muchísimo gusto, a Emilia Diego Fernández Pérez, muy bienvenida, y a Lucila González Breard. Realmente un equipo fascinante para poder desandar esta temática. Leandro, que sos jefe de la sección de desarrollo empresarial y controversias relacionadas con contenidos digitales, te doy la primera palabra para que presentes en todo caso al equipo, o te presentes vos, como gustes. Muchas gracias, Cris. Gracias por tu generosidad siempre de promover las actividades que llevamos a cabo aquí desde el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Para nosotros es un placer poder compartir, bueno, lo que tratamos de hacer día a día para reducir el impacto de las controversias en los procesos de innovación y de creatividad. En este caso en particular nos vamos a estar focalizando en el fútbol, en el deporte un poco más en general, porque por supuesto tenemos un montón de cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual en el mundo del deporte. Como bien vos decías, este año el tema del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que si bien se celebra en abril, se extiende durante todo el Así es. año, es la propiedad intelectual y el deporte. Entonces, en ese contexto, nosotros hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. El Centro de Arbitraje y Mediación existe hace más de 30 años. Ujú. Entonces, hemos tenido experiencias diversas en temas vinculados con las marcas, los sponsors, la radiodifusión o transmisión de eventos deportivos, patentes en equipamiento para llevar a cabo actividades deportivas y, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con los nombres de dominio, digamos, la utilización, el registro de mala fe de nombres de personalidades famosas que tienen sus marcas, de eventos deportivos como son los mundiales, las olimpiadas y demás. Y para eso nos van a estar nuestros colegas aquí brindando distinto tipo de información. Excelente. Eh, Ya vamos a entrar en detalle. Me gustaría que cada uno se pueda presentar brevemente y contar, bueno, digamos, justamente una presentación de este centro y el abordaje que a cada uno le compete, ¿sí? Óscar, te doy la palabra. Adelante. Muy buenos días, tardes, muchas gracias por la invitación, Cris, un gusto poder estar aquí con Bueno. ustedes.
aquí trabajando ya hace un tiempo con Leandro, viendo temas muy interesantes. Y quería aclarar que cuando hablamos en controversias relativas al deporte en nivel de propiedad intelectual, no hablamos solamente del deporte en la ejecución del deporte, sino todo lo que rodea, y vamos a hablar de eso el día de hoy, pero hablamos de las controversias que puede hacer en la transmisión de estos eventos deportivos, que a veces nos olvidamos, pero como hoy, teníamos una conferencia en estos días donde había personas del, por ejemplo, del Comité Olímpico Internacional, donde claramente los ingresos, una parte muy importante de los ingresos de la organización son esos derechos de Así transmisión. es. Ahí es donde viene, y de hecho la producción de muchos de esos eventos a nivel televisivo es hecha por la misma organización. Entonces, es solo para aclarar que hablamos no solo del deporte, sino todo lo que rodea el deporte, que es también propiedad intelectual. Claro, Entonces, gracias por la invitación. no, al contrario, un placer recibirte y claro, tiene repercusión en todo el ecosistema de la propiedad intelectual, ¿verdad? Te doy la palabra, Emilia, para que nos saludes, te presentes y nos des, digamos, referencias desde dónde trabajás en este equipo, que dicho sea de paso, estamos presentando uno a uno porque es un equipo que de alguna manera se va a quedar un tiempito en Radio File ofreciendo contenidos de calidad relacionados con arbitraje y mediación. Adelante, Emilia. Muchas gracias, Cris, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, me presento. Yo soy Emilia Diego Fernández, soy abogada mexicana, especializada en propiedad intelectual. Trabajo desde hace ya más de 2 años con Leandro y Oscar en el equipo de controversias sobre contenidos digitales y de desarrollo de negocios. Y bueno, parte de mi trabajo ha sido muy de cerca con oficinas de propiedad intelectual en el mundo entero y sobre todo en la región América Latina y el Caribe. Pues nada, así, hemos estado muy de cerca en contacto con este tipo de controversias de propiedad intelectual, contenidos digitales, etcétera, desde entonces. Claro, muchísimas gracias, muy bienvenida. La bienvenida también para Lucila. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Cris, por la invitación. En mi caso, yo trabajo en la sección de solución de controversias en materia de nombres de dominio. Mm. Es una sección, bueno, que resuelve conflictos en Internet y además coordino el programa de lo que se denomina CCTLDs, que son los nombres de dominio de código de país, por ejemplo, el .es de España, el .mx de México, etcétera. Exacto. Y actualmente desde la OMPI este programa tiene más de 85 CCTLDs que administramos. Qué bárbaro, espectacular. Bueno, me gustaría, Leandro, entonces, que nos presentes puntualmente al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, del Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual, que resuelve de qué manera hacer una introducción y también, bueno, vayan preparando ejemplos relacionados con el deporte, porque creo que eso va a ser lo más rico de lo que todos estamos esperando, situaciones de controversia que se han ido presentando. A mí misma se me vienen a la cabeza algunas cuantas situaciones que se han comentado más allá de quienes estamos especializados en propiedad intelectual, ¿no? Ha sido de gran repercusión, por ejemplo, situaciones de ambush marketing y otras. Así que, bueno, vamos a ir viendo distintos ejemplos y situaciones que ustedes pudieron ir relevando y cómo se trabajan. En primer término, conocer bien cómo actúa este Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, Leandro. Bueno, primero para aquellos que no conocen la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un organismo especializado del sistema de Naciones Unidas y es un organismo un poco particular en el sentido de que trabaja para apoyar el desarrollo de la propiedad intelectual en distintos países, los Estados miembros, los 194 países que son miembros de esta organización, pero también brinda servicios a entidades que operan en el sector privado, como son las empresas, asimismo a individuos como inventores, creadores, artistas, deportistas, que quieren proteger sus activos intangibles a través de sistemas internacionales para proteger sus marcas, sus patentes, sus diseños. En ese contexto surge también la idea de brindar un servicio para que las partes puedan optar en lugar de ir a un tribunal judicial en un país determinado, venir aquí a la OMPI y utilizar estos servicios. Entonces, el primer punto son servicios voluntarios, consensuales. Las partes tienen que ponerse de acuerdo para poder venir. La OMPI no tiene
no es la policía de la propiedad intelectual, digamos, que puede llevar a cabo este tipo de actividades de observancia y demás, sino más bien una jurisdicción en donde las partes, un foro donde pueden voluntariamente venir a resolver sus conflictos. ¿Cuál es la ventaja? La especialización. Y como siempre decimos, no somos nosotros los que resolvemos los conflictos en la OMPI, sino que contamos con una amplia lista de más de 2.000 expertos de distintas partes del mundo, especializados en los diversos temas que tocan de alguna manera la propiedad intelectual, incluyendo el deporte. Entonces, las partes al utilizar el servicio van a poder beneficiarse de expertos que vamos a recomendarles, teniendo en cuenta las características del caso, la complejidad, el tipo de activos involucrados, la nacionalidad, el idioma y demás. Principalmente los casos que llegan son casos de índole internacional, más del 70% de los casos donde las partes optan por venir a utilizar estos servicios son para conflictos internacionales. Y eso tiene sentido, porque uno, lógicamente, no va a querer ir a litigar a un país extranjero, en otro sistema jurídico, en otro idioma, con todas las complejidades y costos que esto representa. Entonces, tener este foro intermedio, la OMPI no está adjunta, digamos, a ningún país en particular, si bien nuestra sede está en Ginebra, en Suiza, en donde estamos, pero digamos, un organismo neutral e internacional y brinda estos beneficios. Entonces, esos yo creo que son los primeros puntos para entender el contexto de cómo funciona el centro. Perfecto. Te pregunto, Oscar, ¿cómo se selecciona al equipo de los distintos países? Justamente apoyándonos en esto que nos presenta Leandro, ¿no? Habla de una instancia consensual, habla de un cierto criterio de regionalismo, es decir, hay que comprender la ley nacional en casos, en otros casos, como bien marcabas, la cuestión internacional, pero se me ocurre que también hay un grado excepcional de objetividad, de neutralidad. ¿Cómo se selecciona a todo el equipo que va a ser mediador o que va a ser árbitro en distintos casos? Sí, mira, Cris, realmente hay distintos temas a tener en cuenta, ya has enumerado bastantes, voy a ir primero por ellos. Hay una importancia que se le da sobre todo al hecho de que las partes sientan que esa persona que va a ayudar a solucionar la controversia, ya sea asistiéndola, como sería el caso de una mediación, o decidiéndola, como sería el caso de un arbitraje, no tenga de alguna forma una preferencia por una de las partes, así no sea un tema de intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En casos internacionales particularmente, muchas veces las partes prefieren que sea un nacional de una jurisdicción distinta al de las partes en controversia. Seguro. Entonces, es un criterio importante y por eso la lista que tenemos nosotros tiene la característica de ser realmente global. Tenemos expertos en la materia de casi todas las jurisdicciones. En el segundo punto, en cuanto al conocimiento, y es algo que tiene, es una de las principales características de utilizar estos mecanismos de solución o resolución de controversias, es que a diferencia, por ejemplo, de los tribunales judiciales, que no en todos los países hay especializados, o incluso que donde los hay una cuota máxima y a veces ya no pueden gestionarlos y terminan en los tribunales ordinarios. Los mecanismos alternativos te permiten escoger un experto que pueda realmente conocer no solamente de la sustancia de la ley, de la materia, pero de la industria. Y nosotros enfatizamos mucho, y vamos a hablar hoy de deporte, justamente es porque no es lo mismo decir que es un abogado de marcas a ser un abogado de marcas de un equipo de fútbol. Exacto. Porque la forma en cómo se utiliza la marca funciona muy diferente. Y Lucila, en su vida de abogada antes, lo lidió mucho trabajando en el Comité Olímpico, si no estoy mal, Lucila. Entonces, ese conocimiento experto es muy importante para poder realmente ayudar a las partes a llegar a esa conclusión. Después, y para redondear el tema de neutralidad, cuando en un procedimiento nuestro se está buscando un experto para ser nombrado en este caso, ya sea porque las partes lo acepten o no, o así las partes lo traigan, digamos, se firma una declaración de independencia e imparcialidad. Para no complicarlo mucho, esa declaración de independencia e imparcialidad utiliza los estándares internacionales
que hay establecidos en guías como la de la IBA, con un sistema de semáforo, y todo eso, digamos, esos tres elementos que mencioné, con la neutralidad como el elemento principal, es como se escoge, o las partes escogen un experto que va a ayudarles a solucionar el caso. Perfecto. Emilia, hay diferencias entre mediación y arbitraje, ¿no? Si bien respetan la cuestión consensual en ambos casos, digamos, hay una determinación que los diferencia. Un árbitro actúa de una manera diferente a un mediador, ¿verdad? Por supuesto, Cris. Como dices, ambos procedimientos que son alternativos a la justicia tradicional tienen varias, digamos, distinciones entre sí. La más evidente sería el carácter de ejecutabilidad que existe en un laudo arbitral, ¿no? Como Exacto. decían anteriormente, el árbitro va a pronunciarse sobre el caso, sobre la controversia, y su decisión va a ser vinculante para las partes Así y es. ejecutable incluso a nivel internacional, ¿no? Cosa que en la mediación, que es un procedimiento que es mucho más flexible, ¿no? El rol del mediador va a ser un poco ayudar a las partes a tener un diálogo que pueda facilitar que la llegada a un acuerdo, ¿no? Entonces, el acuerdo al que se llegaría con un procedimiento de mediación va a tener otra característica, que es que va a ser igual de ejecutable que un contrato, ¿no? Que un acuerdo común entre dos partes. Y bueno, yo creo que eso es la principal diferencia que podemos ver en ambos procedimientos. En Hay un todos los tema, por casos, ¿el supuesto. laudo es irrefutable? El caso es irrefutable. Existe la Convención de Nueva York, que va a ser, digo, todos los estados signatarios van a tener que cumplir con lo que venga, bueno, con las disposiciones que incluye este convenio, y Ujú. sí. Perfecto, perfecto. Lucila, contarnos esa experiencia. ¿En el COI estabas trabajando? ¿Es así? No, ¿Entendí estaba bien? trabajando en los Juegos Olímpicos Ah, de la Juegos Juventud Olímpicos. que se hicieron en Buenos Aires en el 2018. Ah, En mi bien, bien. caso estaba en el equipo de legales y bueno, y tuvimos que hacer bastantes cosas para proteger las marcas, el logo, los emblemas, el eslogan, todos los contratos de sponsoreo, Ujú. muchas cuestiones relativas a la propiedad intelectual y obviamente sí trabajamos conjuntamente con el Comité Olímpico Internacional, Ah, que claro, bueno, que claro. también está en Suiza. Ah, claro, exactamente. ¿Y cuál Así que... fue, digamos, de esa experiencia, qué es lo que trasladaste y a qué te abocaste dentro del Centro de Arbitraje y Mediación en la OMPI? Bueno, en el caso del centro, nosotros administramos lo que no es un arbitraje o una mediación, como el caso que contaban anteriormente, sino que es un procedimiento administrativo. El Ujú, procedimiento dura alrededor de 2 meses. ujú, Básicamente es cuando un titular de una marca ve afectados sus derechos por un ujú. tercero que está haciendo un registro y un uso abusivo de un nombre de dominio. Un nombre de dominio hablando de una página web, ¿no? Que puede ser, por Exacto. ejemplo, un .com, un .net, etcétera. Y como comentaba anteriormente, también manejamos bastantes países, entonces también algunos países. La experiencia, la verdad es que es bastante amplia. Desde que empezó esta sección con lo que denominamos una política uniforme, administramos más de 80.000 casos y el Wow. año pasado tuvimos un récord de casos, más de 6.200 casos administrados. ¿Y a qué se Y debió? ¿Tienen idea por qué fueron tantos los casos? y mucho se abocó al ámbito digital, ¿no? Las empresas cuando comienzan, por ahí empiezan con, no sé, las redes sociales, pero después necesitan su nombre de dominio para operar. Exacto. También vemos tendencias, ¿no? Y hablando con el tema del deporte, cada vez que vemos un evento deportivo, vemos también que recibimos más casos. Por Ujú, eso nosotros siempre hablamos también de que hay que tratar de prevenir, ¿no? Entonces, si hay un evento deportivo, por ejemplo, los que organizan los eventos deberían ujú. tratar de proteger esos nombres de dominio con anterioridad. Em, Perfecto. Este es un mensaje que damos recurrentemente en la radio de la propiedad intelectual, es decir, tener información suficiente para saber que hay que tenerlo protegido, porque luego aparecen estas situaciones y no es muy fácil manejarlo sin haber hecho los registros y demás. Em,
Me gustaría que empecemos con ejemplos, ¿sí? Que decía yo, creo que va a ser como lo muy atractivo. Nosotros hemos trabajado aquí en Radio File esto que propone la FIFA, es decir, extiende una guía del tratamiento de sus marcas, ¿no? En detalle, lo hemos trabajado, lo hemos comentado, lo hemos desarrollado en Radio File, pero bueno, no bien comenzamos el Mundial, aparecieron situaciones como los nombres de los estadios que debieron cubrir sus nombres justamente, pero a pesar de eso buscaron tácticas bastante provocativas porque mantuvieron muy visible las marcas, todos sabíamos de qué marcas estábamos hablando. ¿Esto llevó a alguna situación conflictiva o se resolvió y otras parecidas que ustedes puedan contarme? Leandro, te veo sonreír mucho, así que imagino que Sí, pensaste en algún caso. sí, sí, por ahí no llega en el caso así exactamente de ambush marketing por esta cuestión de ser voluntario y consensual, pero sí el tema del uso indebido. Por ejemplo, recuerdo un caso, un arbitraje, que era un arbitraje acelerado, que es una Ujú, versión más abreviada de lo que es el arbitraje estándar, y se utiliza mucho en contratos, por ejemplo, de licencias de marca. Entonces, este es un caso de una marca, equipamiento deportivo, que da una licencia a una empresa que va a hacer la producción de, en este caso era calzados, ¿no? Entonces, claro, ahí en el contrato de licencia vienen los lineamientos de cómo se va a tener que producir ese calzado, cómo se va a utilizar el logo y, por supuesto, también en qué territorio. Entonces, la ujú. empresa eh, que tomó la licencia, bueno, tal vez se pasó un poco de las condiciones o bastante y comienza a fabricar un calzado diferente, utilizando el logo y también vendiéndolo en otros países más allá de la licencia. ¿Cuál era el problema aquí? Que el problema es que se trataba de una licencia exclusiva. Entonces, esa empresa era la única que tenía la facultad, la autorización para manufacturar ese calzado. Para el titular de la marca, esto por supuesto representa un problema muy grande. Y lo que el titular de la marca en este caso quiere es dar por terminado el contrato por haberse incumplido términos contractuales, obligaciones contractuales. Entonces, un claro ejemplo en donde el arbitraje, como bien decía Emilia, no se va a dictar un laudo que es final, que es vinculante, final en el sentido de que no se puede apelar la cuestión de fondo, Bien, salvo que expresamente se hubiese reservado ese derecho, pero digamos que en el 99% de los casos o más, no no hay ocurre. una etapa de apelación. Eso genera un ahorro en materia de tiempos y de costos, pero al mismo tiempo, si el resultado no es el que uno buscaba, no tiene el recurso que sí puede tener si va a un tribunal de apelaciones en la justicia ordinaria. Pero volviendo al caso, entonces el arbitraje fue una herramienta muy útil. Es un caso que demoró el arbitraje acelerado, la OMPI. Los términos estándar son de 6 7 meses. Es decir, si Ujú. comparás con un procedimiento judicial, por supuesto, es mucho más rápido. Si bien los plazos son flexibles y las partes tienen la libertad de pactar diferentes plazos, en este caso se llevó en dos empresas europeas. El árbitro que ese nombre es un especialista en temas de licencias y conocedor también de la industria del deporte en el sentido de los aspectos comerciales. Entonces esto va a agregar valor en cuanto a alguien que conoce, que ha revisado miles de contratos de este estilo y que claramente puede determinar que hubo una infracción. Y en ese caso, el titular de la marca da por terminado el contrato, tiene el laudo arbitral, que el laudo dice, confirma que esa terminación se hizo de conformidad a derecho y puede licenciar su producto a otra empresa y no perder la entrada en este mercado, que se trataba de países de mercados muy grandes, por lo que el impacto, por supuesto, era mucho. Entonces, yo creo que es un ejemplo del tema de deporte. Y después por ahí los temas de ambush marketing que comentabas, hay casos famosos, no han venido aquí, ¿no? Pero conocidos, en las Olimpiadas del año 96 en Atlanta, en Ujú. Estados Unidos, es un caso emblemático en el que la empresa Nike compró montones de carteles de publicidad en la ciudad, no estaba asociado con el evento directamente, pero al tener esos carteles mostrando imágenes de deporte y demás, bueno,
pudo llegar a dar la idea de que sí estaba asociada con los Juegos Olímpicos, mientras que Reebok era la empresa que sí lo estaba. Entonces, lo que hacen los organizadores, y esto ha evolucionado muchísimo, un poco lo que comentaba Lucila también, al organizar un evento, esto va desde modificar leyes nacionales en cuanto a cómo respetar la propiedad intelectual, cuáles son las medidas que se deben tomar, si hay un evento en el radio de una cantidad de metros o kilómetros del estadio, no se pueden vender ciertos productos porque Así es. el sponsor oficial, por ejemplo, si hablamos de bebidas, va a haber, solamente se va a poder vender la bebida que es el sponsor. Entonces, todo esto activa toda una actividad de observancia de lo que sería el enforcement, que muchas veces se trabaja en conjunto con fuerzas, por ejemplo, policiales, para secuestrar productos. Entonces pasa más a esa categoría más que los temas que vemos aquí. Pero siempre, como este año pasó, siempre hay casos que parecen ser divertidos de alguna manera, de ver el ingenio para poder bueno, posicionar marcas que no necesariamente están asociadas oficialmente con los eventos. Es cierto, bueno, y este ingenio que no se detiene, que aparece en piezas creativas, en memes, en pósters, en absolutamente en todo, ¿no? Y lo estamos recibiendo todos en nuestros teléfonos de manera permanente. ¿Podríamos hablar de derechos de autor en relación a situaciones que se hayan presentado en el Centro de Arbitraje y Mediación? No sé, referido, como decía recién, a pósters oficiales, a mascotas y demás. ¿A quién le gustaría hacerlo, Oscar? Sí, yo creo que, y creo que lo mencionaba al principio cuando hacemos la introducción, yo creo que en el tema de derechos de autor, para mí el tema de radiodifusión en particular me parece muy relevante, Ujú. porque es donde están las grandes discusiones y yo sé que estamos hablando de deportes y lo mantendré en el tema de deportes, pero también lo vemos en temas más nuevos incluso, e incluso es más importante en plataformas digitales, en decir, Videojuegos. como, exacto, Claro. en usuarios y en espectadores más jóvenes que no ven televisión, se meten a YouTube o ven por Twitch, todas estas competencias de Así es. esports también, y ahí vemos temas interesantes, tanto en el aspecto de transmisiones no autorizadas, Ujú. donde hemos visto casos que han llegado acá, pero en términos generales vemos que plataformas, por ejemplo, como YouTube, como Twitch, tienen mecanismos internos también para poder bloquear este tipo de Así es. situaciones. Está el Content ID de YouTube, por ejemplo, Sí, sí. donde grandes titulares de derecho tienen acceso a esos mecanismos para bloquear de forma eh, importante, digamos, la subida de materiales no autorizados, o incluso de Y permitirlos, pero automáticas muchos también, casos ¿no? distintos, y Porque, automáticos también. claro, claro. Exacto. Eh, entonces, y en el tema de deporte lo vemos. Claro, en el tema de deporte, como ya está más regularizado, yo pensaría, está más establecido, Ujú. es más fácil controlar este tema. Te pongo un ejemplo, es muy poco probable que encuentren la transmisión del partido de Argentina de ayer en YouTube. Eso no va a pasar. Pero Claro. pueda que una competición de esports pueda terminar subiéndose ahí y haya que activar el Content ID. Eso es algo que pueda pasar mucho más fácil. Ahora, dentro de las competiciones también vemos temas interesantes y ya vamos a un tema más de marcas, aunque voy de marcas, porque me parece interesante es que puede haber, como Leandro mencionaba, en el contexto de la competencia, marcas que no estén autorizadas, pero pueda pasar al contrario. Digamos, en un evento de FIFA, por ejemplo, la Copa del Mundo, ¿qué marca no quisiera estar en ese evento? Claro, Entonces van a hacer ya. este ambush marketing. Pero puede pasar lo contrario, y es que haya marcas que aparezcan en competiciones y esas marcas no quieran estar reflejadas en esas competiciones y puedas pedir el bloqueo de esa transmisión por estar esa marca siendo infringida en ese contexto. Y hemos visto casos también. Entonces, es un tema de infracción marcaria, pero que afecta directamente la transmisión, entonces te afecta también un tema y se empieza a mezclar. Esos son temas que a mí me parece que son relevantes, son temas que hemos visto y el último que me parece interesante porque es un poco ambiguo es el tema de formatos televisivos. Tuvimos y quiero como ir un poco lidiando con algunos temas que también nos parece interesante marcar y es lo que no hay que hacer cuando quiero Bien. solucionar las controversias. Ujú.
Hace unos años tuvimos un arbitraje interesante que era sobre un piloto un piloto de un reality show de fútbol que querían filmar, creo que era en India, si no estoy mal. Y eran compañías muy grandes, una compañía de publicidad muy grande que estaba desarrollando el tema. A la final hubo una discusión, no pasó nada y vinieron al arbitraje. Ujú. De hecho, tuve que administrar el caso directamente y a la final, tristemente, el caso porque la cláusula arbitral no había sido planteada de una buena forma y cedida de una buena forma, un poco complejo el tema. Las partes desgastaron mucho tiempo solucionando el tema del arbitraje en vez de haber, pues, para decidir si el tribunal tenía competencia o no. Y eso es algo que vemos en estos contextos de estos, y a la final terminó diciendo el tribunal, no soy competente porque la cláusula estaba mal. Entonces las partes se desgastaron y tuvieron que ir a tribunales en Barcelona, si no estoy mal. A lo que voy con esto es que en estas competencias, en estas transmisiones, en todo esto, la existencia de cláusulas bien hechas va a permitir Es que realmente los fundamental, mecanismos funcionen y funcionen para solucionar la controversia y claro, no para debatir si tengo jurisdicción o no. Quería poner eso como excelente, para que pudiéramos abrir un poquito más el debate en lo procesal. excelente. Un comentario También me cortito, quedo Chris. pensando, sí, perdón, Leandro, te escucho. Sí, no, de un caso que tuvimos otro arbitraje en tema de transmisión de eventos deportivos, Sí. Ujú. donde una federación deportiva tenía un contrato con una cadena de televisión y en ese contrato habían incluido una cláusula de la OMPI. Claro, acá qué es lo clave es que hay una fecha en donde se va a tener que llevar a cabo la transmisión. Entonces vos tenés ahí ese vencimiento, que si tal vez vas a un tribunal judicial, bueno, podés ganar el caso, pero te perdiste realmente del momento comercial que era la transmisión del evento. Así Entonces el es. arbitraje en ese caso se acomodó para poder tener plazos abreviados y que se pudiese resolver antes del evento deportivo. Ujú. Perfecto. Hay contextos que vamos notando y yo le preguntaba a Lucila, ¿por qué crecieron tanto los casos? Bueno, porque las condiciones van permitiendo nuevas posibilidades. Estamos en un momento de mucha innovación tecnológica, condiciones que así lo permiten, las redes sociales, es allí donde volcamos un montón de material, ¿no? Entonces, pienso también esta última situación que vivenció Messi, ¿no? Que presentó, digamos, sus reclamaciones en un tribunal de Nueva York. No lo hizo mediante mediación arbitraje, pero lo menciono como para que veamos la situación conflictiva a partir de los marketplaces, ¿no? Entonces, hay todo un contexto que de alguna manera favorece a estas situaciones o plantea, digamos, como escenarios diferentes y a los que ustedes seguramente tienen que recorrer, conocer bueno, y ofrecer estas alternativas. Una pregunta que te traslado, Emilia, ¿es menos costoso este procedimiento que si fuéramos por el lado de los tribunales? A ver, en términos generales sí existe una ventaja económica en este tipo de procedimientos. Uno de los grandes motivos por lo cual esto sucede es que hay una completa flexibilidad de las partes, incluso en temas de tiempo, incluso en temas de plazos. Entonces, el hecho de que un procedimiento se pueda llevar a cabo en Menos en tiempo, un corto claro. periodo, evidentemente va a tener ventajas económicas muy importantes para las partes, ¿no? Eso independientemente de los costos de honorarios de los mediadores, que muchas veces son expertos en el tema, etcétera, normalmente hay una gran ventaja. Excelente. De ¿Se hecho, te sí vino puedo a la agregar mente algo, Chris. algún ejemplo deportivo dentro de lo que estamos proponiendo, como para que nuestra audiencia también vea, visualice y capte más concretamente, a ver, qué situaciones se presentan y qué situaciones llevan al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI? Si no me equivoco, Oscar Ah, tenía bueno, en la No, yo, punta de la lengua uno de estos y casos. más que un caso puntual de lo que, lo que, lo que se transmite con esto es cuando miras la propiedad intelectual, sobre todo cuando estamos sí. hablando de temas de infracciones, por ejemplo, Ujú. y voy a ser un poquito técnico, pero quiero decir, ese principio de territorialidad de propiedad intelectual, cuando Así es. estás en contextos internacionales, juega muy en contra de la facilidad de solucionar la controversia. Si es una infracción, va a tener que abrir procesos de infracción en todas las jurisdicciones relevantes y esperar cruzar los dedos que los resultados salgan rápido y sean consecuentes. Muchas veces Exacto. eso no pasa.
Es por eso que en estas controversias internacionales es muy útil evitar tener que ir a sus tribunales. No en un tema específicamente deportivo, pero hay un caso que me viene a la mente de marcas extremadamente reconocidas, por así decirlo, por temas de Ujú. confidencialidad, no podemos decir qué marcas, que tenían procedimientos abiertos alrededor del mundo y llevaban años litigando. Ese caso vino a nosotros porque Ujú. las partes literalmente ya estaban cansadas de litigar y litigar y litigar, y entró y fue solucionado por vía de mediación en un espacio de 5 o 7 meses, y ese conflicto global paró, arreglaron y Claro, terminaron en todos lados. claro, claro. Eso es la ventaja real, donde tú dices, sí, puede que el arbitraje en el primer momento es costoso porque me cuesta un dinero específico, Se entiende. pero lo que las partes no ven es que cuando están litigando internacionalmente, usualmente los abogados tenemos que ser contratados para presentarnos ante los distintos tribunales. Si yo litigo internacionalmente, necesito equipos en cada jurisdicción. En el arbitraje no, Se en la entiende. mediación tampoco. Es tu mismo equipo en la jurisdicción que estés solucionando esa controversia. Y Ujú. eso reduce los costos de forma muy importante, Y es tanto en tiempo correcto, como en costos sí, reales. perfecto. Y Lucila, ¿es correcto pensar que hay una cuestión un poquito más amigable por estas vías de solución de controversia? Sí, desde ya. Y además también es un procedimiento muy veloz. Como decía en el caso de los nombres de dominio, en 2 meses tenés el problema solucionado. Y vos, Cris, que preguntabas de ejemplos, Sí, por quería favor, darte algunos ejemplos. por Por ejemplo, favor. hablamos de Messi y nosotros tuvimos el caso leomessi.com en el Ah, bien. 2015. Él no tenía registrado su página web Ujú, y bueno, y fue fácil para él recuperarlo porque tenía la marca registrada Lionel Messi y Leo Messi. En ujú, el caso de los procedimientos de nombres de dominio, uno tiene que probar 3 elementos. Uno, que tenga una marca que sea idéntica o confusamente similar. El ujú, segundo, que el registró ese nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos. Y el tercero es que ese sitio web se use de mala fe, se haya registrado y se usa de mala fe. ujú. Entonces, en el ámbito de los nombres de dominio, vemos al principio, por ahí cuando uno no tenía tan en cuenta estas situaciones, que muchos deportistas veían infringidos sus nombres online. Ujú. Te hablo de Ronaldinho también, Mira Mike vos. Tyson, A mí muchos me tocó deportistas. Pelé.com cuando empecé a Wow. trabajar hace muchos años. Hoy Qué en bueno. día, la verdad es que los deportistas yo creo que tienen más noción de la protección de la propiedad intelectual porque tienen sus marcas registradas. En el caso, por ejemplo, que tuvimos de Ronaldinho, él no tenía su marca registrada, pero bueno, el experto que le tocó resolver el caso entendió que su nombre actuaba, ya había incorporado, digamos, una marca de hecho, porque era muy notorio y bueno, sabía que todo el mundo quería aprovecharse de esa situación. Claro, claro. Y en cuanto a los casos, son muy variados. Son deportistas, son eventos deportivos. Cada vez que hay un Ujú, evento, como les comentaba anteriormente, no sé, van a hacerse los Juegos Olímpicos de la Juventud en algún lugar en especial, se registra ese nombre de dominio con el año. Hablando del Mundial, por ejemplo, hace poco tuvimos un caso panini365.com, ujú. Sí, donde se querían aprovechar de la venta de figuritas, sí. pero en realidad era una parte que estaba en Indonesia y ofrecía juegos de azar. Entonces, Ujú, a veces es para los casos, tenemos casos de suplantación, a veces simplemente para que tengan tráfico de Internet, porque si vos tenés mucho Ujú. tráfico, generas dinero. ujú, Otras veces es por cuestiones de phishing, porque no usan la página web, no tiene contenido, pero se usa para enviar correos electrónicos. ujú, Y muchas veces también es por tema de reventa de entradas. Entonces tenemos también muchos casos de equipos de fútbol que presentan sus casos con nosotros y quieren bajar contenido porque dicen, no, yo soy el único autorizado a vender entradas. Entonces, ujú. este contenido está siendo, sí, una suplantación del equipo, por ejemplo, Newcastle, Tottenham, el Paris Saint-Germain, tuvimos casos del Real Madrid, casos de Valencia. Bueno, Ujú. tuvimos un caso bocajuniors.com en el Mirá. 2019. Boca no tenía su nombre de dominio.
Así que sí, los casos son bastante variados y Sí, amplios. me gusta y me interesa esto que decís, porque digo, creo que hay mayor conciencia de la propiedad intelectual en general, ¿no? Bueno, quienes estamos abocados a la divulgación y a la educación, de alguna manera, me parece que cumplimos una función esencial. Pero también pienso en los jugadores que son ellos sus propias marcas, pero además tienen marcas que desarrollan, es decir, empiezan a desarrollar todo un sistema para comercializar, digamos, a posteriori, incluso más allá de sus carreras deportivas, y ya para entonces cuentan con un asesoramiento especializado en materia de propiedad intelectual. Esto lo habrán registrado, lo habrán visto. No sé si quieren hacerme algún otro comentario en relación a marca. ¿Se les ocurre algún ejemplo que siempre es más complejo en relación a las patentes, por ejemplo, alguna situación Sí, de sí, sí, controversia que se haya... te puedo Sí, contar claro. un caso entre varios que hemos tenido, o dos te voy a contar, Sí. sin dar, por El, supuesto, información sobre las empresas y demás, porque otro de los temas importantes del arbitraje y la mediación es la confidencialidad, que Así termina es. siendo un factor muy importante para que las partes, bueno, evitar, por ejemplo, una mala publicidad, estar involucrado en un procedimiento judicial. En el caso de patentes en particular, hay tema de información muy sensible, entonces también hay que protegerla, o en Ujú. los casos de secretos comerciales, Secreto por ejemplo. comercial, Entonces, claro, ni claro, hablar. entonces la mediación y arbitraje ahí cumple un rol fundamental el tema de la confidencialidad. En patentes, me acuerdo de dos casos, dos arbitrajes, uno relacionado con la producción de equipamiento deportivo. Este era un inventor, un individuo que era titular de varias patentes en distintas jurisdicciones y como Ujú. decía Oscar, los derechos de propiedad intelectual son territoriales, es decir, si yo quiero proteger mi invención, tengo que darle, digamos, presentar mis solicitudes en los distintos países en donde quiero esa protección. La ventaja de un arbitraje es que puedo resolver todos esos temas en un único procedimiento, en lugar de ir a Perfecto. cada uno de los procedimientos. Entonces, este inventor, por supuesto, un inventor contra una empresa multinacional que estaba utilizando su invención para fabricar un equipamiento deportivo y Ujú. la empresa digamos que afirmaba que no se estaba utilizando la tecnología, entonces que no debía pagarle ninguna regalía, ninguna autorización al inventor. Se lleva a cabo el arbitraje, un arbitraje en el que fue muy interesante porque el árbitro tuvo que ir a visitar la fábrica en donde se estaban fabricando justamente los productos para ver si se estaba utilizando o no la tecnología que estaba patentada. Finalmente se concluye que sí y que la empresa tiene que pagarle al inventor. Responder, Entonces acá claro. vemos una situación donde tenés a una persona, un individuo con una multinacional. Entonces el arbitraje ahí permitió tal vez balancear un poco esas diferencias. Y otro tema también interesante está vinculado con la publicidad. Viste que Ujú. cuando vos mirás un partido de fútbol ves un montón de carteles de publicidad Así es, y que sí, muchas claro. veces hoy en día la tecnología es tal que en distintas partes del mundo vos vas a estar viendo distinta publicidad en esos carteles. Si bien son Ujú. carteles físicos, la parte digital hace que si vos estás en China te muestre una publicidad, si estás en Argentina te pueda mostrar otra. Entonces toda Ujú. esa tecnología viene de bueno, un proceso patentado y demás. Y ahí también tuvimos una situación en la que, bueno, las partes terminan llegando a un acuerdo que es algo que pasa mucho en el arbitraje en propiedad intelectual. En un 30% de los casos Eso no iba a se preguntar. llega a decidir, sino que las partes llegan a un punto en el que vos conocés la posición de la otra parte, sabés cuál es tu posición, tal vez un buen acuerdo o un acuerdo, digamos, regular te conviene más que Todo un obtener un largo laudo que proceso. vaya a ser en contra. Claro. Y la otra ventaja también es que, como también decía Emilia, el tema de la ejecutabilidad, el laudo te permite, si vos llegás a un acuerdo con la otra parte, antes de que se dicte el laudo, vos igual le podés pedir al árbitro, dicta Ujú. un laudo e incorpora el acuerdo en el laudo. Entonces, si alguno incumple, yo lo puedo ejecutar internacionalmente porque es un laudo arbitral. Aunque el laudo Perfecto. no haya decidido usted gana, usted pierde, sino que el laudo lo que hizo es incorpora el acuerdo de voluntades de las partes. Y eso pasa entonces después de, muchas veces al final, después de las audiencias, de presentar todo de los alegatos, las partes terminan. Y el árbitro
bajo el reglamento de la OMPI, tiene esas facultades de ayudar Claro. a las partes a llegar a un acuerdo. Entonces, creo que esos son dos casos que pueden ilustrar bien cómo funciona Excelente, este excelente. contexto de las Mientras patentes. siguen pensando algún otro ejemplo, porque creo que es lo que lo hace más comprensible para la audiencia común, a quienes estamos abocados nosotros también, además de los especialistas, por supuesto, y piensan también este tema del derecho de imagen de los deportistas. Quiero preguntarle a Emilia, digamos, sobre el procedimiento una vez que uno llega al centro de mediación y arbitraje, digamos. También hay mucha información en Internet, proveen de guías, ¿no? Que orientan a empresas, a distintos interesados en recurrir a estas formas de mediación para tener información suficiente, ¿es correcto? A ver, por supuesto, nosotros tenemos en nuestra página web bastante información para los particulares y la gente que pudiera ser potenciales usuarios de estos servicios. Tenemos una gran red, tuvimos apenas en mayo un evento sobre mecanismos alternos que también fue, digamos, tuvo un gran alcance y en ese siempre aprovechamos para poner a su disposición todo tipo de información al respecto, pero no sé si Oscar, Leandro, incluso Lucila, si tengan algo adicional que decir al respecto. Por ¿Cómo ahí no? también mencionar que tenemos la posibilidad de tener contacto uno a uno a través de lo que son sesiones de orientación. Cuando alguien está involucrado en un conflicto, si Ujú, bien no podemos dar asesoramiento legal, somos neutrales, sino que y no podemos representar a ninguna parte, pero muchas veces se nos acerca alguien, algún titular de derecho, y dice, bueno, mi imagen está siendo utilizada sin permiso en redes sociales, por ejemplo, ujú, ¿qué puedo hacer? Bueno, a través de la OMPI hay algún procedimiento como invitar a la otra parte a considerar eh, conversar a través de una mediación, porque también puede ser interesante para el titular, es decir, no necesariamente siempre el titular va a querer que se elimine el claro. contenido. A veces dice, bueno, lo puedo monetizar, ¿no? Como te dejan algunas plataformas audiovisuales, te dejan también decir, bueno, no lo elimine, pero incluya publicidad y lo que se recaude o parte de ese recaude también me corresponde a mí. Entonces hay distintas estrategias de los Ujú, titulares y nosotros podemos a través de esas sesiones de orientación, que hay un calendario que se puede encontrar en nuestra página web para reservar y poder conversar. Siempre, por supuesto, que uno esté involucrado en un conflicto. Si uno quiere conocer qué es la mediación, qué es el arbitraje, como bien decía Emilia, tenemos nuestras guías, nuestros materiales, nuestros webinars que llevamos a cabo. El evento que Emilia mencionaba este año llegó a 4.000 personas de América Latina. Entonces te ujú. podrás imaginar que Impresionante, bueno, hay mucho interés siempre, ¿no? por En supuesto. poder conocer más acerca de esto. Y Lucila por ahí te puede contar también desde el área de nombres de dominio que hay mucho material también. Sí, en nuestro Cuéntanos. caso tenemos también en nuestra página web modelos de demanda, modelos de contestación. Tenemos también una guía jurisprudencial en donde las partes pueden un poco predecir su caso, ¿no? Por Ujú, ejemplo, si yo tengo un caso de suplantación de identidad o un caso de falsificación de productos, por ejemplo, en el ámbito de deportes, otros ejemplos también son el tema de, sí, falsificación de merchandising y todo totalmente. lo que tenga que ver con eso. Uno con esta guía puede predecir su caso, saber si cumple los requisitos o no y saber si va a ser exitoso o no al presentar la demanda. Y si estás del otro lado, también damos guías, tenemos el modelo de contestación, como decía anteriormente, también hacemos webinars con el programa SSTLDs, bueno, que administramos más de 85 países, el país puede venir y pedirnos también. Notamos que en nuestra población no hay tal vez un gran conocimiento sobre la propiedad intelectual en este tema y nosotros, por supuesto, brindamos estos seminarios y webinars para quien lo desee y Cuando sea cuando lo deseen. necesario. Sí, Correcto. exacto. Lo iremos comentando también en los shorts, en los podcasts que vamos a seguir proporcionando a través de Radio File. Me gustaría, Oscar, que nos cuentes, ya que tu área de mayor expertise tiene que ver ahí con los videojuegos, la problemática de los derechos de imagen de los deportistas que se pueda suscitar en ese contexto. Y mira, es importante notar que en el área de esports de hecho, hay varios temas a notar en la parte de imagen. Como Leandro y como Lucila lo mencionaban,
Yo creo que en general, yo no diría tanto los deportistas como sus managers y sus equipos son más conscientes de este tipo de derechos, tanto propiedad intelectual como temas de derecho de imagen. Ujú. En el área de esports se empezó a ver también mucho el tema y también en Estados Unidos el tema de generar NFTs basados en derechos de imagen. Entonces empezaron a generar tokens no fungibles también para poder explotar. Claro. En la época de COVID, por ejemplo, fue muy útil para poder monetizar algo los deportistas cuando no podían jugar. Y en el tema de videojuegos se está presentando, ya se empieza a replicar estas mismas prácticas que hay en los deportes más asentados en el tema de esports. De hecho, tanto así que uno de los problemas que está teniendo la industria, estoy yendo un poquito tangencial, es que los salarios que están pagándose en estos equipos ya son tan altos que no son sostenibles para los equipos poder pagar a estos deportistas electrónicos, por así decirlo. Ujú, ujú. Entonces vemos esos temas de derecho de imagen tanto así que es tan importante para ellos preservar su imagen, no solamente poder monetizarla, sino preservarla, que eh, hay mucho, hay mucho interés y hay mucho desarrollo en el tema de las sanciones en este tipo de competencias de deportes electrónicos, de esports, al punto que OMPI, Centro de la OMPI y la Esports Integrity Commission, que es una institución, yo diría que de autorregulación de la industria, que Ujú. genera un estándar para poder sancionar en lo que se llaman infracciones o de integridad, por ejemplo, doping, trampa, literalmente, amaño de juegos, incluso ya como estamos hablando de hardware, entonces digamos, los cambios ilegales a los dispositivos para mejorar el performance en ciertos juegos. Todo eso creamos un tribunal que se llama el International Games and Esports Tribunal o el Tribunal Internacional de Juegos y Deportes Electrónicos, Ujú. que lo que busca es crear una instancia para solucionar controversias de decisiones que se toman en el tema de integridad, que puede afectar mucho la imagen de jugadores que son, por ejemplo, vetados completamente de competencias por siempre y que obviamente el impacto financiero es evidente. Y también controversias que ya están relacionadas con el tema de propiedad intelectual y comerciales. Y en eso hemos visto casos un poco de todo, desde el uso indebido de un tipo de letra en un evento muy grande de deportes electrónicos, hasta temas ya más de no pago de los salarios por premios que se han recibido y demás. Todo esto para decir que en el tema de derechos de imagen, que es muy importante para protegerlo y por eso se crean esas instancias de apelación a estas sanciones, también vemos que se empieza a profesionalizar más la industria y empieza a asimilarse cada vez más a la Así es. industria deportiva. Excelente. Bueno, les pido un último ejemplo si se les viene a la mente. Hemos mencionado a Messi, hemos mencionado hasta Pelé, a Ronaldo, en fin, situaciones con los dominios. Si se les ocurre, incluso apartándonos un poquito, yo separé por acá la cantidad de eventos que hay este año todavía, ¿no? En materia deportiva, pero en otras disciplinas, relacionados con el tenis, bueno, los Juegos Olímpicos de la Juventud, el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística. En los Juegos Olímpicos de invierno que se jugó en el norte de Italia, hubo un conflicto bastante importante con el tema de la música que utilizó una pareja de Mm. patinaje, ¿no? Entonces, digamos, se presentan recurrentemente situaciones complejas que, bueno, lo interesante que estamos recorriendo con el equipo que ustedes conforman, maravilloso, por cierto, es poder acudir al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en los casos que sea conveniente. ¿Se les ocurre algún ejemplo más, Yo te apartándonos un cuento, poquito Cris. del fútbol? Sí, Fórmula te cuento, uno, qué mira, sé te yo. cuento, te puedo contar sobre un tema en el que la OMPI apoya también eventos y es Ujú, el tema de, se llama es la Copa América, pero no de fútbol, es la ujú, America's Cup, que es una regata, es el trofeo más antiguo del mundo que ujú. se entrega, que son competiciones de barcos, ¿no? De vela. Sí.
y que se van llevando eventos en distintas partes del mundo y después cada una cierta cantidad de años se lleva a cabo una ronda final. Entonces, en este evento existe un tribunal que para cada edición se seleccionan jueces y ese tribunal va, un poco como lo que decía Oscar, va a hablar de temas de integridad, de si alguien Ujú. hace trampa y demás, pero también va a hablar de temas comerciales y si se han utilizado, por ejemplo, ha habido casos de digamos, infracciones a diseños de barcos, de que un barco le copia al otro una tecnología que estaba Claro. protegida, o tema de usos de marcas y demás. En ese contexto de ese tribunal que se establece para cada edición, la OMPI tiene un sistema, un software de administración de casos que permite que todo se pueda presentar en línea, que, Ujú. digamos, puede ahorrarse en temas de tiempo y de costo, de cada vez que se presenta un documento se notifica a todas las partes con un sistema de timestamping diseñado por la OMPI, desarrollado por la OMPI y en servidores de la OMPI, lo que respeta también los temas de confidencialidad, de protección de datos, ¿no? Como Perfecto. al nivel, al estándar que utilizamos para los sistemas de registro de patentes, que imagínate que ahí tenés que tener un sistema súper Muy serio. sólido. Ujú. Entonces, en estas ediciones nosotros ponemos a disposición esta herramienta que está adaptada para la competición en particular y los jueces de ese tribunal van emitiendo sus distintos descargos y decisiones y se va generando un expediente virtual. Y esto hoy en día tal vez no resulte tan novedoso, pero si yo te digo que esto hace unos 20 años que se está utilizando, tal vez en ese momento sí podíamos decir que se trataba de una herramienta muy novedosa. Entonces, más allá nuestro rol también es proveer infraestructura y es lo que hacemos con muchas oficinas de marcas y derechos de autor. Y en la región de América Latina trabajamos de México hasta Argentina con muchísimas de estas oficinas para poder brindarles estas herramientas, capacitarlos en materia de mediación, conciliación, arbitraje y que se puedan proveer servicios, porque si hablamos de, por ejemplo, dos pymes en México, no tiene sentido que vayan a venir a un procedimiento de índole más internacional. Entonces Por nosotros supuesto. vamos a estos países y compartimos la experiencia, tenemos la ventaja de estar aquí trabajando con más de 190 países, con lo que podemos ver tendencias y cada país adaptará a sus necesidades las distintas herramientas. Entonces, desde aquí también brindamos esta infraestructura que está conectado también con el programa que lidera Lucila de los CCTLDs, ¿no? De que Ujú. cada país va a elegir sus políticas para poder, bueno, en este país adaptamos para los nombres de dominio este sistema y en este otro utilizamos aquel. Entonces yo creo que eso también es un tema importante para destacar. Excelente. Un ejemplo más y vamos cerrando este encuentro realmente fructífero, riquísimo en todos los aportes que han hecho. Si a alguien le queda un ejemplo más relacionado con el deporte, en buena hora, y si no, simplemente agradecerles esta buenísima participación de cada uno de ustedes. ¿Alguien más quiere decirnos algún ejemplo que se le haya cruzado? Oscar tiene el micrófono abierto. A lo mejor se te vino algo a la mente o no. No, creo que he No, compartido no bastante ya. necesariamente. Sí, estoy Bueno, pensando, a ver, algún tema que no hayamos tocado, ¿no? Porque hablamos de patentes, de marca, de derechos de autor, creo que hablamos cubrimos todo el espectro del sistema de claro, de los propiedad nombres de intelectual. dominio, los temas de radiodifusión, es decir, que hemos visto temas en todas estas áreas. Sí. A mí Excelente. me gustaría solamente decir que acabamos de lanzar un nuevo servicio Ujú. para hacer un caso súper rápido en un mes para nombres de dominio. Lo Bien. lanzamos este año. Es un poco más costoso que el procedimiento normal, pero está asegurado que en el plazo de 30 días Wow. está solucionado. Espectacular. Entonces, es un nuevo servicio que prestamos. Creemos que es bueno para las partes cuando necesitan resolver su procedimiento súper rápido. Y bueno, eso quería comentarles. Excelente. Bueno, Emilia Diego Fernández Pérez, quiero agradecerte esta participación y sos muy bienvenida a Radio File para todos los aportes que de ahora en adelante nos puedas hacer llegar realmente muy valiosos. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ti por tenernos acá el día de hoy contigo y bueno, siempre es un gusto compartir el foro con ustedes. Muchas gracias. Lucila González Breard, un placer recibirte también. Muchísimas gracias por este encuentro y los próximos. Muchas gracias. Bueno, Óscar Suárez, ya has estado en Radio File en otras oportunidades, aquí también te luciste como siempre, así que muchísimas gracias por tus aportes, muy bienvenido siempre y ya te estaremos escuchando en otras oportunidades. Muchas gracias, Cris, y felicitaciones por el trabajo que haces. Muchas gracias. Bueno, Leandro Toscano, jefe de la sección de Desarrollo Empresarial y Controversias relacionados con contenidos digitales del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Un placer como siempre y un ida y vuelta permanente para divulgar contenidos de la propiedad intelectual. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Cris, y también felicitaciones por tu excelente trabajo para promover estos temas que son de mucho interés. Y bueno, sabemos que estás constantemente en contacto y queriendo hacer cosas y trayendo ideas, así que Siempre. felicitaciones. Sí. No podemos detenerlo y la verdad que yo en particular soy así como de traccionar muy fuerte porque me gusta, porque tengo un compromiso muy grande con la propiedad intelectual y bueno, siempre a disposición para todos ustedes en primer término y también para la comunicación. Así que a nuestra audiencia, muchísimas gracias por seguirnos en cada propuesta comunicativa de la radio y siempre estén cerquitas del www.radiofile.com.ar desde Buenos Aires al mundo y en todas nuestras plataformas, contenidos de la radio de la propiedad intelectual. Muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos en otra oportunidad. Chau. Muchas gracias. Gracias. Estés bien. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Radio File. La radio de la propiedad intelectual.